En los anillos húmedos de la historia imperial romana, pocas historias capturan las profundidades de la crueldad y la desesperación humana como la de Sporus, un bello niño joven cuyo destino se interpuso con uno de los emperadores más notorios de la historia. Esto no es solo una historia de intriga política o conquista militar, sino una examinación asombrosa de la capacidad de los poderes de retirar la humanidad en sí misma, dejando atrás solo el grotesco teatro de la violencia imperial. La historia de Sporus se desvanece como un sueño dentro de los muros de Roma antiguo, donde la línea entre amor y posesión, entre honor y degradación, se disolvió totalmente bajo el ojo de Nero. El año era 65 AD, y el Imperio Romano se extendió de Bretaña a los Eufrates, su poder aparentemente sin límites bajo la regla de Nero Claudius Caesar Agastes Germanicus. Sin embargo, dentro de los muros abgelens de la Domus Aurea, el palacio dorado de Nero, una oscuridad festejada que pronto consumiría una vida joven inocente. El emperador, ahora en sus últimos años, ya había asombrado a la sociedad romana con sus actuaciones teatrales, sus excesos arquitectónicos, y sus relaciones volátiles con los más cercanos a él. Roma en sí sufrió las heridas del gran fuego de 64 AD, y los gritos de la madurez del emperador se escucharon a través de las calles como fuego de las ruinas que todavía se estiran. En este mundo de exceso imperial y crueldad casual, el joven Sporus vivía como un libertario en el hogar imperial, una posición que, aunque técnicamente libre, ofrecía poca protección de las alas de poder absoluto. Las historias históricas lo describen como poseyendo una hermosura casi etérea, con detalles delicados y una herencia graciosa que demostraría su distinción y su pobreza. El chico había atrapado la atención de la corte imperial, no a través de ninguna ambición de su propia, sino simplemente por existir en un mundo en el que la belleza en sí pudiera convertirse en una moneda de sufrimiento. El catálogo para la trágica transformación de Sporus llegó en la forma de la muerte de una mujer. Poppea Sabina, la segunda esposa de Nero y el gran amor de su vida tumultuosa, murió bajo circunstancias misteriosas en 65 AD. Algunas fuentes antiguas sugieren que Nero lo mató en un momento de raza, golpeándola mientras estaba embarazada, aunque otras cuentas indican complicaciones durante la infancia. Sin importar la verdad, la muerte de Poppea dejó a Nero devastado, consumido por una tristeza que pronto se convertiría en algo mucho más siniestro. La mañana del emperador tomó una calidad obsesiva cuando desesperadamente buscaba formas de resucitar o reemplazar a la mujer a la que él afirmaba que amaba más que a todos los demás. Fue durante esta época de mañana imperial que el destino trajo a Sporus a la vista de Nero. Sin importar si fue coincidencia o diseño, el joven emperador fue notificado por el emperador que estaba sorprendido por lo que percibió como una resemblancia asombrosa a su mujer muerta. Historianos antiguos como Cassius Dio y Suetonius recordaron que Nero se fijó en esta resemblancia, viendo en las delicadas características de Sporus una oportunidad de reclamar de alguna manera lo que la muerte había robado de él. El pensamiento agonizante del emperador comenzó a concebir un plan tan audaz y terrorífico que impactaría incluso las sensibilidades jadeadas de Roma imperial. La decisión, cuando llegó, fue rápida e irreversible. Nero ordenó que Sporus fuera castrado, permanentemente alterando el cuerpo del joven hombre para mejor servir la visión torcida del emperador. Esto no fue solo mutilación física, sino una completa eración de la identidad de Sporus como hombre, transformándolo en algo que solo existía para el confort psicológico de Nero. La castración fue realizada por los médicos imperiales, probablemente en la lujuria estéril de las cuartas médicas del palacio, donde los gritos pudieron ser desmantelados por las paredes de mármol y los protestos de los niños pudieran ser descintos como los insignificantes complantes de propiedad. Tras la mutilación, el plan de Nero reveló su verdadero terror. El emperador anunció su intención de casarse con Sporus en una ceremonia pública, tratando al joven traumatizado como un reemplazo para su querido Poppea. Esto no fue una casación, como lo entendieron los romanos, sino una parodia grotesca que violó cada costumbre social, religiosa y legal del imperio. Sporus fue nombrado de nuevo, Sabina, después de la muerte de la empresa, y se vestía en la ropa más fina de las mujeres, adornada con Julieta que antes pertenecían a Poppea misma. El casal de la empresa fue ordenado a tratar a Sporus como la empresa, le tratando con títulos femeninos y observando todos los protocolos debido a una esposa imperial. La ceremonia de casamiento en sí fue un espectáculo de madurez imperial, tocado ante los ojos asustados de la sociedad romana. Sporus, apenas reconocible en su ropa femenina elaborada, fue llevado a cabo por los rituales de casamiento romano, mientras que el emperador jugaba el papel de esposa devotada.
Las fuentes antiguas describían la ceremonia como magnífica y profundamente disturbante, con toda la pompa y circunstancia de una casación imperial legítima cubriendo el horror fundamental de lo que estaba sucediendo. Los invitados fueron obligados a participar en esta charada, ofreciendo felicitaciones y regalos de casamiento, mientras recordaban en privado del teatro grotesco del emperador. El fin de esta unión bizarra vio a Esporis caminar por Roma como la empresa de Nero, forzado a aparecer en eventos públicos y ceremonias en su visión femenina. El joven hombre, ahora completamente dependiente de la protección y el favor del emperador, no tenía elección sino jugar su papel asignado. Fue obligado a acompañar a Nero al teatro y a las fiestas privadas, donde se mostraba como un objeto precioso, un memorial vivo a una mujer muerta. El toro psicológico de esta existencia, de ser forzado a vivir como alguien más, alguien que no solo estaba muerto, sino que su muerte hubiera sido causada por el mismo hombre que ahora clama que amaba su memoria, debe haber sido devastador. Durante estas apariciones públicas, los ciudadanos romanos verían la extraña vista de su emperador acompañada por lo que parecía una joven hermosa mujer, pero sabiendo la verdad detrás de la fachada elaborada. Algunos historiadores sugieren que los romanos, acostumbrados a la excentricidad imperial, estaban muy disturbados por este particular display. La vista de Esporis, vestido en la regalía de un emperador, pero teniendo los sutiles signos de su verdadera naturaleza y su mutilación surgical, servía como una constante recuerda de las profundidades a las que su emperador había caído. Era un símbolo vivo de la capacidad del poder no solo de corromper el alma, sino la realidad en sí misma. La relación entre Nero y Esporis, si se puede llamar así, fue caracterizada por la obsesión posesiva del emperador y la poderosidad completa del joven. Nero trataba a Esporis como una esposa querida y una posesión adorada, lo abogaba con regalos y atención, mientras al mismo tiempo lo negaba a ninguna agencia o identidad más allá de su papel como reemplazo de Popea. El emperador le diría a Esporis a través de su esposa muerta que él era la mujer que había perdido y lo esperaba a responder con carácter. Esta tortura psicológica, la demanda constante para embodir la identidad de alguien más, mientras su propia era sistemáticamente erradicada, representaba una forma de crueldad que iba muy lejos del daño físico. Las fuentes antiguas proporcionan una visión de la extraña dinámica de esta relación forzada. Suetonius escribió que Nero tomaría a Esporis a Tauros de Grecia y le mostraba a dignatarios extranjeros y aristócratas griegos como su empresa. Estos viajes deben haber sido particularmente agonizantes para Esporis porque fue forzado a mantener su persona femenina en sitios desconocidos, rodeado de extranjeros que o creyeron en la charada o fueron forzados a pretender que lo hicieron. La constante actitud, la incapacidad de dejar el más que o expresar sus sentimientos, creó una cárcel de identidad de la cual no había salida. El tratamiento de Esporis también reveló las profundidades de su propia instabilidad psicológica. El amor de Nero por Popea había sido posesivo y a menudo violento durante su vida. Y su relación con su reemplazamiento tenía la misma intensidad peligrosa. El emperador se iba a enojar si Esporis no pudiera embodir perfectamente la memoria de su esposa muerta, lo que lo punía por errores que solo existían en la imaginación distorcida de Nero. Sin embargo, el emperador también podía ser tendero y generoso, lavándole preciosos regalos a Esporis y tratándolo con la afección que le había mostrado a Popea, creando un ciclo de abuso y recompensa que debía haber sido psicológicamente devastador. A medida que pasaron los meses, la bizarra naturaleza de este arranzamiento se volvió cada vez más aparente a todos en la casa imperial. Servientes y courtiers fueron forzados a navegar la ética compleja de abordar a Esporis como empresa, mientras sabían la verdad de su situación. Conocían las humillaciones diarias, la necesidad constante de mantener una persona femenina, y el toque psicológico que tomó en el joven. Algunos pudieron sentir pereza, otra revolución, pero todos estaban complicados en mantener la mentira elaborada que había sido la fundación de la estabilidad emocional de Nero. El estrés de esta existencia era evidente en cada aspecto de la vida diaria de Esporis. Fue obligado a usar ropa femenina en todos los momentos, a hablar de manera apropiada para una empresa, y a participar en actividades y conversaciones que reivindicaron su identidad asignada. La mutilación surgical que sufrió hizo ciertos aspectos de esta actividad más fácil de mantener, pero también servía como una recuerda física constante de lo que había sido tomado de él. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra tenía que ser calculada con cuidado para mantener la ilusión de que era en realidad la mujer que Nero quería ser. Las implicaciones políticas de las acciones de Nero no se perdieron en el Senado romano ni en la aristocracia más amplia.
El casamiento del emperador con Esporis fue visto como otro signo de su creciente instabilidad y su contemplo por la tradición romana y sus valores. A pesar de que pocos se atrevieron a criticar al emperador abiertamente, conversaciones privadas y correspondencias de la época revelaron el choque y el desgaste que sentían muchos romanos. El espectáculo de su emperador reclamando a un chico castrado vestido como su esposa muerta fue visto como un símbolo de la decadencia moral que había infectado los niveles más altos del gobierno. Esta situación continuó durante varios años con Esporis atrapado en su rol como la reina de Nero y Ursat, incapaz de escapar ni de expresar sus sentimientos reales sobre sus circunstancias. El daño psicológico infligido por años de erasión de identidad forzada, combinado con el trauma físico de su castración y el constante estrés de mantener una decepción elaborada, tomó un toque cada vez más visible. Las historias contemporáneas sugieren que Esporis se volvió cada vez más abandonado y melancólico, aunque tenía poca opción sino seguir jugando su papel asignado. El atajo del emperador a Esporis se volvió tan completo que parecía realmente creer en los tiempos que de alguna manera había restaurado a su querida Poppe a la vida. Esta delusión, si se puede llamar así, creó momentos de verdadera tenderidad entre los dos, pero también intensificó el horror de la situación de Esporis. No solo jugaba un papel, sino que era expectado de convertirse en alguien más totalmente, de renunciar a su propia identidad tan completamente que incluso él pudiera olvidar quién había sido antes. La complejidad psicológica de esta relación con su mezcla de amor, obsesión, crueldad y delusión defiende categorización fácil incluso por los estándares de una edad acostumbrada al exceso imperial. A medida que el reino de Nero progresó, las tensiones políticas a lo largo del imperio empezaron a llegar a un punto de rompecabezas. Los procesos teatrales del emperador, su negligencia de las tareas administrativas y su comportamiento cada vez más erótico habían alienado a muchos de sus apoyadores y embosado a sus enemigos. Los comandantes militares en varias provincias empezaron a preguntar su lealtad a un emperador que parecía más interesado en jugar de vestido con un chico castrado que en gobernar los vastos territorios bajo su control. El sitio de Esporus atrapado en la regalía imperial y tratado como empresa se convirtió en símbolo de todo lo que era malo con el liderazgo de Nero. En 68 AD la situación política finalmente colapsó completamente. La Guardia Pretoria, el Senado y varios gobernadores provinciales declararon su oposición a la continuada regla. Enfrente a la rejección universal y la certeza de una muerte dolorosa si capturada, el emperador fugió a Roma con un pequeño grupo de apoyadores incluyendo a Esporus. El joven hombre que había sido dado ninguna opción en su destino original ahora se encontró atrapado en un emperador fallido. Su propia sobrevivencia dependía en las alas de un hombre que ya había sido capaz de cualquier crueldad en servicio de sus deseos. Los últimos días de la reina de Nero fueron marcados por caos y terror. A medida que la noticia de las rebeliones y las defecciones llegaban a la parte imperial, el comportamiento del emperador se volvió aún más errático. Alternativamente hablaba de grandes planes para escapar y esquemas teatrales para una final dramática. Durante este periodo Esporus permaneció a su lado todavía vestido en su ropa femenina, todavía jugando el papel del emperador devoto hasta que el imperio se rompió alrededor de ellos. El joven hombre debió de darse cuenta de que su destino era inextricablemente relacionado con aquel del emperador que había destruido su vida y que la caída de Nero probablemente significaría su propia destrucción. Cuando Nero finalmente cometió suicidio en junio de 1968 AD, reportadamente con la ayuda de su secretario Epaphroditus, Esporus fue dejado frente a un futuro incierto. La muerte del emperador no brindó la libertad al joven hombre, sino que marcó el comienzo de una nueva fase de su sueño. Como uno de los símbolos más visibles de la reina de Nero, Esporus representaba tanto una recuerda viva del exceso imperial como un potencialmente valioso aseto político. Las varias facciones que competían por el poder en el traslado de la muerte de Nero, cada una tendría sus propios planes para el joven hombre que había sido forzado a jugar el papel de emperador. El inmediato traslado de la muerte de Nero vio a Esporus pasar de una figura poderosa a otra, tratada como un premio o un trofeo en lugar de ser un ser humano con sus propios deseos y agencia. El nuevo emperador, Galba, reportadamente tomó la posesión de Esporus junto con otros restos de la casa de Nero. Este traslado no fue un rescate o liberación, sino simplemente otra transacción en la que Esporus no tenía ninguna voz ni elección. El joven hombre que había sido un ciudadano libre, luego un jugador mutilado, ahora se convirtió en un símbolo de conquista y legítima política para quienquiera le pudiera acusar. Según la regla de Galba, la situación de Esporus permaneció precaria y humillante. El nuevo emperador, a pesar de la falta de obsesiones teatrales de Nero, todavía vio valor en poseer esta recuerda viva de la reina de sus antepasados.
Sporus se quedó en una especie de captividad luxuriosa todavía requerida para mantener aspectos de su presentación femenina pero ya no tratada como una verdadera empresa. Esta existencia liminal ni completamente masculina ni femenina ni libre ni ensalvada ni honrada ni completamente descartada debe haber sido psicológicamente devastadora para alguien que ya había sufrido años de destrucción de su identidad. La instabilidad política que siguió la muerte de Nero, la época que los historiadores llaman el año de los 4 emperadores, significó que el destino de Sporus permaneció incierto cuando diferentes facciones crecieron y fallecieron en rápida sucesión. Cuando Galba fue asesinado en enero de 1969 AD, Sporus se encontró nuevamente transferido a una nueva propiedad. El joven hombre se convirtió en una especie de propiedad imperial que pasó de rey a rey como una pieza de material valioso o una obra de arte. Cada transición trajo nuevas incertidumbres y nuevas humillaciones cuando fue forzado a adaptarse a las expectativas y deseos de cada maestro sucesivo. El emperador Otto, que recibió poder brevemente después del asesinato de Galba, reportablemente trató a Sporus con amabilidad relativa, tal vez reconociendo algo de su propia posición precaria en la situación del joven hombre. Sin embargo, la reina de Otto duró solo unos meses antes de que él también fuera derrotado y forzado a cometer suicidio. De nuevo, Sporus enfrentó el terrificante prospecto de ser acusado por otro nuevo rey. Cada transición rompiendo un poco más de cualquier dignidad e identidad que había conseguido preservar a través de su ordil. Fue bajo el emperador Vitellius que la situación de Sporus llegó a su última y más degradante fase. Vitellius, quien había derrotado a Otto y afirmó el azul por sí mismo, decidió aparentemente que Sporus iba a proporcionar entretenimiento a las masas romanas. El emperador planeó forzar al joven hombre a aparecer en la arena, no como un gladiador, sino como participante en una grotesca reanudación de la rapa de Perséfone, la escena mitológica de la abducción y violación. Este plan representaba la última degradación. Sporus sería forzado a jugar el papel de una mujer siendo sexualmente asesinada por el divertimiento de miles de espectadores. El prospecto de esta última humillación proveía ser más que Sporus podía soportar. Tras años de forzada feminización, identidad erradicada y explotación sexual, la idea de ser violada en público como entretenimiento para los mavs romanos aparentemente fue el punto de partida. Las fuentes antiguas recuerdan que Sporus escogió la muerte en lugar de soportar esta última degradación, tomando su propia vida antes de que Vitellius pudiera llevar a cabo su plan cruel. En su último acto, Sporus reclamó lo único que había sido negado durante su ordeal, el poder de tomar su propia decisión sobre su destino. El suicidio de Sporus marcó el final de uno de los episodios más disturbiosos en la historia imperial romana. Su muerte no fue lamentada por el público general ni fue vista como un evento político. Había sido reducido a un estado de deshumanización en el que su muerte fue notada como una pequeña inconveniencia para los planes de entretenimiento de Vitellius, pero en elegir la muerte sobre la degradación, Sporus demostró un coraje y dignidad que había sido sistemáticamente negado durante su vida adulta. Su último acto fue una rejección del papel que había sido obligado a jugar y una aserción a su humanidad fundamental. La historia de Sporus nos forza a enfrentar las verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la capacidad humana para la crueldad y la sobrevivencia. En un mundo en el que la absoluta autoridad podía transformar a un joven libre en una doya viva, en el que la identidad pudiera ser surgicalmente y psicológicamente alterada para servir las alas de un loco, vemos reflejadas las posibilidades más oscuras de un poder inesperado. La tragedia de Sporus no fue solo personal, sino un síntoma de un sistema que valoró a los seres humanos tan solo como podían servir las alas de aquellos que tenían la autoridad última. El histórico legado de la historia de Sporus sirve como un recuerdo de que detrás de las grandes narrativas del imperio y de la conquista hay tantas tragedias individuales de personas sin poder para resistir las fuerzas que formaron sus vidas. Su experiencia ilumina las particulares vulnerabilidades de aquellos que vivían en los fronteros de la sociedad romana, los liberadores, los esclavos y otros cuyas vidas pudieran ser casualmente destruidas por los poderosos. El hecho de que su historia fuera grabada en general habla de su naturaleza excepcional, pero también sugiere que abusos similares, quizás menos dramáticos, pero no menos devastadores a aquellos que lo sufrieron, eran probablemente comunes en una sociedad construida en jerarquías rígidas y el absoluto poder del emperador. Los lectores modernos pueden preguntarse cómo fue posible esta crueldad, cómo una sociedad podía tolerar o incluso celebrar esta deshumanización sistemática. Sin embargo, la historia de Sporus también demuestra la remarcable resiliencia del espíritu humano, la capacidad de superar el sufrimiento inimaginable mientras mantiene un senso de self. Su última elección, trágica como fuese,
representaba una victoria de todas maneras, un rechazo a ser completamente rompido incluso por fuerzas que parecían capaces de reescribir la realidad en sí misma. En recordar a Sporus honramos no solo su sufrimiento sino también su último acto de defianza contra aquellos que buscaban erradicar su humanidad totalmente.